Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 12 de abril, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amados hermanos y amigos y público en general, hoy, como ya es de nuestra costumbre, el primer día de la semana laboral para muchos, no para todos, porque hoy el ser humano ha cambiado los tiempos, el ser humano quiere cambiar todo, ha intentado crear, pero ha sido imposible porque el ser humano no es el creador. Hay un solo creador de todo este universo. Siento algo fuerte afuera y es que va pasando una nube cargadita de agua y está lloviendo, mejor dicho, a esta hora que son las 6, las 18:15 y comenzamos la grabación para este día lunes. Hoy quiero llevarte al Evangelio de Lucas capítulo 24. Vamos a continuar en este capítulo, o sea, vamos a comenzar hoy día y tenemos tema para la próxima semana ya, si es que Cristo no viene antes. Así que te animas a leer junto conmigo, ¿cierto? Lucas 24, versículo 13 en adelante. Es larga la lectura, pero vamos a dejar hasta el versículo 16 primeramente. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no se le conociese. Y les dijo: ¿qué prácticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido a estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Dejemos la lectura hasta el versículo 21 en este instante. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por esta porción de la palabra. Señor, a esta hora, como es de costumbre nuestra, llegar a los pies tuyos con un corazón abierto y sincero, pidiéndote, Padre, como siempre, la protección a través de tu Hijo y la guía de tu Santo Espíritu. Aquí estamos, tal como somos, tal como estamos, Señor. A ti nada podemos esconderte. Permítanme, Señor, llevar el mensaje a esta hora, estas bellas palabras de vida para el corazón de todo aquel que lo necesita.
Eres tú que a través de tu Espíritu Santo tocas a aquellos que hoy tanto anhelan tener un encuentro contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bellas palabras de vida. Nuestro camino de Emaús. Así le he puesto al mensaje de este día. Hoy ya hemos leído y vamos a examinar este precioso pasaje que se encuentra en Evangelio de Lucas, capítulo 24 del Evangelio. Una de las historias más bonitas y tiernas del Nuevo Testamento. Quizás tú encontrarás otra historia dentro de la Sagrada Escritura que son bonitas, pero para mi parecer, para mi gusto, para lo que yo siento, es una historia bonita y tierna. En el capítulo 23, si lo vamos más atrás, de Lucas, finaliza con la sepultura y el sepelio del Señor. Y el capítulo 24 arranca con una piedra removida del sepulcro. Es decir, con un sepulcro abierto y vacío. Allí aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes y le lanzan una pregunta a estas asustadas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Ellas fueron las primeras en la tierra en saber, en conocer realmente las buenas nuevas. Ellas fueron las primeras en compartir el Evangelio aunque no las creían. Versículo 13 que lo hemos leído. Y aquí este relato en torno al camino de Emaús es una gran y auténtica analogía histórica de lo que sucede en el mundo de hoy. El camino de la vida está lleno de desesperanzas, amados hermanos. Podemos ver que aquellos estaban totalmente desesperanzados. ¿Qué día? Domingo. ¿Qué domingo, amados hermanos? Efectivamente, el domingo de resurrección. Y por lo que hemos leído, este pasaje, esto fue un auténtico drama para ellos. Esto fue la peor caminata de su vida. Una caminata llena de desesperanza, de tristeza, de temor, de miedo, de incredulidad. Una caminata lenta y muy fatigosa. Estos dos discípulos no entendían nada de lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo estos días en Jerusalén. Eran ajenos a lo que había ocurrido. Estaban cegados sus ideas terrenales y físicas del Mesías. Sí, un Mesías tipo político es el que ellos esperaban, que los libertaría del yugo de la opresión de Roma, pero a la vez tenían una opresión muchísimo peor, llamado pecado, y un opresor peor que era Herodes, Pilato o aún Nerón, y era Satanás. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo, vino a quitar el pecado de una vez y para siempre, y vino para hacer morir a la muerte y al que tenía imperio sobre ella.
Ellos, como acababan de decir, pusieron toda su confianza en que ese carpintero y profeta de Nazaret les sacaría de la esclavitud de los romanos. Y ahora, después de resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, después de todos los milagros hechos, señales, prodigios, resulta que Él muere. Y con Él las esperanzas, los sueños, los anhelos de estos dos caminantes, seguidores de Jesús. Hoy puedo decir caminante, porque en el mundo cristiano hay muchos caminantes, hay muchos seguidores, pero pocos son los discípulos de Jesús. Pocos son los llamados. Muchos son los llamados, dice su palabra, pero pocos son los escogidos. Y estos caminantes eran unos seguidores de Jesús. Estaban decepcionados por su líder, con su maestro. Realmente estaban desconsolados y abatidos. Este tema era el trending topic. Si entonces hubieran redes sociales en aquellos días, como supongamos un ejemplo que hubiese estado ya el Facebook, el Instagram, esa noticia hubiese colapsado todo. No se hablaba de otra cosa en Jerusalén y más allá. Versículo 18. Aquel hombre por el que habían dejado todo, sus trabajos, su familia, sus metas, sus sueños, sus propósitos, aquel hombre que le hablaba de vida eterna, de libertad, aquel hombre que hacía milagros, señales prodigiosas, aquel hombre murió como el más cruel delincuente y sin ofrecer resistencia alguna por su vida. Amén. No entendieron que realmente Él se estaba ofreciendo a sí mismo. Murió además como un maldito por Dios, pues la ley misma dice que morir colgado de un madero era una maldición de Dios. Además recordaron una cosa, que Él prometió que resucitaría al tercer día y no lo ha hecho según el relato bíblico, como hemos leído. Recapitulemos, amados hermanos, en breves palabras, esta maravillosa historia. Le llegó la noticia que el Señor había resucitado. Primeramente, que el sepulcro estaba abierto, que no estaba el cuerpo dentro, que Pedro ni Juan lo vieron por ningún lado. Es más, Jesús ya se lo había advertido y aún con todo eso no creían. Estaban desesperanzados. El mundo se les vino abajo a todos y a estos dos discípulos. Se derrumbó todo para ellos, hasta el punto que estaban cegados, sus ojos velados, como dice la Sagrada Escritura. Versículo 16, repasémonos un poquito. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. ¿Cuál fue la causa de esa ceguera? Es una buena pregunta para nosotros. La Biblia, amados hermanos,
no lo menciona, ya sea por disposición soberana de Dios, ya sea por la desesperanza unida a su incredulidad, la Biblia no lo muestra de forma literal. Posiblemente su incredulidad afectase a su visión de la realidad. Esto, sumado a que Dios de forma soberana impide la visión de Él a estos dos caminantes. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, simplemente porque es Dios. A María Magdalena no le reconoció tampoco. Juan capítulo 20, versículo 14. Y en Juan 21, 12 se le apareció a los 7 discípulos que estaban pescando en el mar de Galilea y tampoco le conocen. Es decir, Jesús es quien se revela, y en esta ocasión lo haría en el momento que ellos tuviesen realmente preparado. Y aún es evidente que no lo estaban. Si falla la fe, falla la esperanza, amado hermano de la fe. Ahí empezaron los problemas para ellos dos. Porque ¿qué pasó? Falló la fe y falló la esperanza. El desánimo de ellos era tan grande que les ha producido una incapacidad para creer en lo que Él dijo que sucedería al tercer día. Dios escogió revelarse por ahora para cuando lo hiciese, cuando realmente se revelase a ello, quedase bien impregnado esa revelación en su espíritu, pues ellos lo sabían todo, sus obras, sus palabras, su muerte, su profecía, pero les faltaba la revelación de Cristo resucitado, que venció a la muerte, la primicia de que ha muerto. Amados hermanos, cuando meditamos que le faltaba la revelación de Cristo resucitado, en estos tiempos tan difíciles para la humanidad, hoy podemos darnos cuenta que a muchos nos falta ese Cristo revelado, ese Cristo resucitado, esa revelación. Quizás muchos conocen que algunos desertan, que algunos se cansan, que algunos se dan un relaz, pero porque no han tenido la revelación del Cristo resucitado. Le llamaban varón poderoso de Dios en palabra, obra, en profecía. Conocían al Señor en la carne, pero no en su resurrección. Ese el grave problema que sucedió. Es el gran problema de la humanidad, que muchos conocen a Cristo crucificado, pero no han experimentado el encuentro personal con Cristo resucitado. Quiero leerte 2 Corintios capítulo 5 versículo 16, pero en la Biblia Nueva Versión Internacional. Así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya
no le conocemos así. Amén. El Cristo resucitado. Pero ahora vamos a ir a mi Biblia Reina Valera y vamos a leer el mismo versículo bíblico. Segunda de Corintios 5, dije 5:16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Cambia un poquito algunas palabras más esta Biblia versión internacional para todos los países de habla hispana. El Cristo resucitado. No lo llaman Mesías como en sus días un día creyeron y por eso le seguían. Nosotros esperamos que Él salvaría a Israel. Ahora es un profeta más. Eso es lo que muchos siguen pensando hoy día. Siguen esperando al Mesías. Sus esperanzas, amados hermanos, mesiánicas, que quedaron clavadas en la cruz. Es más, creyeron que Jesús fue derrotado en la cruz por los sacerdotes y las autoridades de Judea. Hoy día, muchos de nosotros, cristianos, somos iguales a estos dos caminantes. Y solo vemos el problema. Es más, nos ahogamos en él. Y vemos que a veces no hay solución. Y bajamos de nuestra Jerusalén hasta Emaús. Y el sufrimiento no nos deja ver más allá. Nos nubla la vista, nos ciega, nos pone el velo a la realidad y a la palabra de Dios. Aunque la tenemos, aunque la abramos, no nos produce revelación. No terminamos de creerla. Teológicamente hablando, Jerusalén representa lo divino, la promesa, la presencia de Dios, y Emaús, en este caso, esta historia representa lo mundano, el sistema, las cosas del mundo, lo terrenal. Es más, y es curioso que Jerusalén estuviese a unos 650 metros por encima del nivel del mar. Y el camino a Emaús era un camino de descenso, un descenso en la geografía, pero también un descenso en lo espiritual. Estos dos discípulos estaban en retirada. Vivimos en un mundo triste, abatido, lleno de desesperanzas, de infidelidad o de una felicidad que produce de otra fuente y que es destructiva esa felicidad. Un mundo que busca religiones, que busca ideales, que busca ídolos, pero que desconoce a su Creador. Y por eso vemos lo que vemos. Y por eso yo salgo a decir en este día, a denunciar los malos tratos, los robos, los suicidios. ¿Qué más podemos añadir a esta crónica roja? Un mundo lleno de odio, lleno de falta de perdón, separaciones, divorcio, abortos legales e ilegales. ¿Por qué? Nos preguntan. ¿Por qué mucha gente clama y dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque los seres humanos hemos desobedecido.
porque no conocemos el autor de la vida, al dador, al hacedor, al sustentador de la vida. El mundo necesita urgentemente a Cristo, a su Creador, a su Redentor, a su Salvador, a su sustentador y a su juez. No olvidemos que Jesucristo va a ser el juez el día del juicio. Pero este mundo no conoce al autor de la vida. Hoy nos hacemos miles de preguntas. Cada país, cada canal de televisión especula, hacen debates sobre el COVID-19. Hacen tipo de programas, llamémoslos así, para detener el virus. Hacen cuarentenas, hacen toque de queda que se llaman, para parar la circulación. Pero no buscan a su Creador, no buscan la fuente. Están completamente sus ojos como aquellos dos caminantes, aquellos dos caminos a Emaús. Caminamos, estamos descendiendo, amados hermanos. Si nos damos cuenta en este día que estamos descendiendo, estamos yendo hacia atrás. Y la palabra del Señor nos ordena, nos instruye que nuestro caminar no debe retroceder nuestra fe, nuestra profesión. Por eso que este día, con estas bellas palabras de vida, quiero llegar hasta este instante para poderlas continuar aquella descendencia camino a Emaús. Hemos leído hasta el versículo 21 en este día y son hasta el versículo 35. Hoy, como siempre, queremos darle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su palabra, por su mensaje, por lo que nos ha enseñado a esta hora. Dije claramente que hemos leído hasta el versículo 21 y lo vamos, antes de terminar, leerlo nuevamente. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No hay revelación del Cristo resucitado. Aquellos perdieron la esperanza. Israel esperaba un líder político. No esperaba al Mesías, al que derrotó en la cruz del Calvario la muerte, derrotó al pecado. Y hoy somos libres, como lo hemos dicho anteriormente. Con su vida clavada en ese madero, pagó por lo que nosotros deberíamos haber pagado. Hoy te animo, amados hermanos, si falla la fe, falla la esperanza. No permita que tu fe se arruine. No permita que la esperanza se derrumbe. Como muchas veces cito, esperanza contra esperanza. Amado Dios, gracias te doy por este pequeño mensaje de estas bellas palabras de vida, pero con un profundo significado para el cuerpo de Cristo, para aquellos discípulos que estamos dispuestos a seguir, no a desmayar, no a sentirlos oprimidos, no dejar que se nos apague la fe y nuestras esperanzas desvanezcan. No, Señor, ayúdanos, Señor, cada día
cada instante de nuestras vidas. Te doy gracias a ti, Padre, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu por esta preciosa y hermosa palabra. Si Cristo no viene antes, estaremos reunidos el próximo lunes con la segunda parte del mensaje Nuestro Camino de Emaús. Amén y amén. Antes de retirarme, como ya es de costumbre, dejarte abierta la invitación para este jueves 15 de abril a las 20 horas de Suecia con vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviar las palabras en forma privada a mi Messenger y para poder apoyarte en la oración. No te lo olvides, jueves 15 de abril a las 20 horas de Suecia, con vuestro programa Orando por el Prójimo. Estarás cordialmente invitada para que interceda por las peticiones y cumplamos con la palabra que el Señor nos manda, que debemos orar en todo tiempo y orar los unos por los otros. Que el Señor os bendiga. Me despido una vez más desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero, su amado hermano Marcos Marín Parra, a través del ministerio de oración doblando rodillas. Amén y amén.